Vamos con las otras dos ciencias, que son la filosofía y la psicología. La filosofía y la psicología tienen en común que parten de la mente humana, pero mientras la psicología estudia los procesos mentales, la filosofía estudia las ideas. Son dos materias tremendamente diferentes y por eso es que se ha hecho la diferenciación. La psicología, por ejemplo, cuando decimos que estudia los procesos mentales, un proceso mental es la inteligencia. Entonces, bueno, una persona preparada en psicología precisamente puede medir la inteligencia de otra persona justamente con pruebas que se han desarrollado con el método científico. Por favor, quitémonos el estigma de que una persona que tiene un problema mental va al psicólogo. No todas las personas que tienen problemas mentales necesitan necesariamente ir al psicólogo. Hay quien ocupa, por ejemplo, de un psiquiatra, que es una rama, por ejemplo, de la medicina. Pero todas las personas tenemos problemas mentales en mayor o en menor medida y cada quien decide atenderlos de la forma más oportuna. Entonces, bueno, cuando una persona está yendo al psicólogo o psicóloga, pues simplemente está teniendo ese problema o simplemente quiere subsanar una necesidad, no precisamente que esté loca. Entonces, para que se quiten justamente ese estigma prefabricado sobre la psicología. Bueno, en cambio la filosofía, cuando decimos que estudia las ideas, la filosofía no se va a poner a ver qué tan inteligente eres. Obviamente uno se da cuenta cuando uno está argumentando con otra persona, pero en realidad, bueno, analiza el impacto de una idea y cómo se ha transformado y se ha hecho visible en el mundo. Por ejemplo, la idea de democracia. Distribuir el poder entre tres, ejecutivo, legislativo y judicial, bueno, es una idea que cambió completamente el mundo, tanto así que México con esa idea tiene un sistema el cual justamente distribuye el poder. Entonces, fíjense cómo las cosas son bien diferentes cuando hablamos de procesos mentales y cuando hablamos de ideas. Entonces, bueno, les voy a hablar de los objetos de estudio de cada una y les voy a poner un ejemplo justamente para que vean la diferencia entre la psicología y la filosofía. Como ya les decía entonces, miren, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales del ser humano. Y como nota ahí bien importante, un proceso mental no es lo mismo que una idea. Entonces, bueno, el objeto de estudio de la psicología es el comportamiento del ser humano. ¿Por qué? Porque un proceso mental no puede ser estudiado a menos que el ser humano se comporte de tal o cual forma. Recordemos que el primer paso del método científico es la observación. No puedes empezar a estudiar un fenómeno si antes no lo has observado. Por eso es que los seres humanos, dependiendo de su comportamiento, bueno, es que justamente la psicología entra a analizar ese objeto de estudio. Entonces, bueno, básicamente es lo que sucede. Bueno, en este caso, para hablar precisamente de lo que hace la psicología, es justamente, bueno, como ya les decía, observar el comportamiento humano. Por lo tanto, primero tiene que describir el comportamiento o el fenómeno que esté observando. Después es explicarlo, predecirlo y en su momento modificarlo. Eso sí, aclaro, las personas que se dedican a la psicología no es que te vayan a resolver la vida, por el contrario, tienen que encontrar la forma en que tú como paciente encuentres la manera de poder resolver las cosas que pasan en tu mente, sobre todo, bueno, con ciertos procesos mentales. Sobra decir que cuando los psicólogos o las psicólogas se ven rebasados o rebasadas, bueno, tienen que acudir a otras áreas de especialización como lo son la psiquiatría. Y es cuando descubren que justamente, bueno, la persona presenta un problema físico dentro de su cuerpo que tiene que ver con un desbalance dentro de las sustancias que pasan en el cerebro. Porque a final de cuentas no podemos sustraer una cosa de la otra. Entonces, bueno, cuando las personas hablan justamente de la locura, habría que tener mucho cuidado precisamente en esas preconcepciones que a lo mejor son de personas que no se han metido a estudiar y entonces tienen justamente ciertos prejuicios sobre el comportamiento de la gente. Siempre va a haber personas que no encajan en un arquetipo o en otro. Eso no quiere decir que sean locos o locas, pero bueno, ya cuando van en perjuicio de sí mismos, en perjuicio de los demás, de los animales, maltratan su entorno y demás, bueno, muy probablemente tengan que ser atendidos por una persona que se dedica a la psicología y bueno, si esta persona no lo puede ayudar porque el problema la rebasa o lo rebasa, bueno, entonces iríamos con una persona que se dedica a la psiquiatría. Por eso es bien importante establecer las diferencias entre una persona y otra. En cambio, la filosofía, bueno, su traducción literal es el amor a la sabiduría, pero en este caso, si tuviéramos que definirla, es la ciencia que estudia las ideas. Entonces, el objeto de estudio de la filosofía es el conocimiento en todas sus formas. Por lo tanto, bueno, les voy a poner un ejemplo con el filósofo Sócrates.
De Sócrates no tenemos nada escrito, fue uno de sus estudiantes, que por cierto está sosteniendo su rodilla izquierda en la pintura, que es Platón. Platón es quien escribe acerca de Sócrates, que se supone fue la persona más inteligente del mundo antiguo. Entonces, para poder denostar la diferencia entre la filosofía y la psicología, justamente, vamos a ver el caso de la muerte de Sócrates. Hay muchísimas personas que han sido confundidas con locos o locas, y entonces justamente, se han analizado sus casos para ver si efectivamente la locura era una de sus rasgos característicos. En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, de Sócrates, que está en el libro de Platón, en los diálogos, que por cierto ahorita verán en un video que les voy a poner, estas personas son tan importantes que siempre alguna de sus ideas cambia el mundo. Entonces ahí es donde entra la filosofía. Muy probablemente, si hubieran existido los psicólogos para ese momento, muy probablemente también los hubieran llevado también al psicólogo, precisamente porque no encajaban en los arquetipos del comportamiento. Pero tenemos muchísimos ejemplos de cómo las ideas han cambiado el mundo. Ahí está Jesús y lo terminaron matando. Giordano Bruno, para principios del año 1000, lo asesinan en la Inquisición porque propuso el modelo heliocéntrico, el cual decía que la Tierra no era el centro del universo, y por considerarlo una blasfemia, se lo escabecharon. Ahí tenemos a Olympe de Gouges, que para la Revolución Francesa propone que también se le incluyan los derechos a las mujeres y no nada más a los hombres, y le terminaron cortando la cabeza. Esas ideas, por más que fueran despreciadas en su momento por las personas de su época, finalmente prevalecieron por su importancia, y es justamente lo que les quiero decir con esa diferencia. Y ahora sí, les voy a dar un poquito del contexto de lo del video de Sócrates para que lo entiendan. Resulta que Sócrates, como un gran filósofo, siempre ponía en tela de juicio las cosas que sucedían a su alrededor. Si bien esto no parece una gran ofensa, para las personas de la época sí lo era. Y todavía en nuestra realidad, el cuestionar precisamente la realidad, puede chocar justamente con la visión que se tenga sobre el mundo. Ahí está, por ejemplo, el movimiento feminista, que puede verse desde muchísimas aristas y puede verse desde la filosofía, desde la psicología, desde la historia, desde la sociología, y no nada más de las personas que están adentro del movimiento, sino también de las personas que están afuera. Por eso es que son bien importantes las ciencias sociales, y por eso es que estas mismas ciencias sociales nos ayudan a explicar qué es lo que está ocurriendo con todos estos fenómenos. Por eso entonces les voy a poner la idea del video de Sócrates, y espero la capturen para ver cuál es la diferencia entre filosofía y la psicología. En el 399 a.C., el filósofo Sócrates fue condenado a muerte. Los cargos: no creer en los dioses y pervertir a la juventud. En sí, estos cargos no eran tan graves en la antigua Grecia, pero a Sócrates le costaron la vida porque, era un troll. Sócrates fue uno de los fundadores de la filosofía occidental. Es uno de los pensadores más grandes de la historia, y aún así es alguien de quien no sabemos gran cosa. Principalmente porque Sócrates nunca escribió nada. La verdad es que estaba en contra de ello. Pensaba que uno debía hacerse de su propio conocimiento y visión del mundo sin andar tomando lo que otros dejaban por escrito. Algo me dice que no le hubieran gustado las redes sociales. Lo que sabemos de Sócrates es por lo que otros griegos escribieron sobre él, especialmente lo que escribió Platón, uno de sus más ilustres discípulos, y otra de las divas de la filosofía antigua. Eran todos unas princesas. La fuente principal son los diálogos socráticos, un compendio de conversaciones que, según Platón, Sócrates tuvo con varias personas de la época y que nos revelan el pensamiento del filósofo y su personalidad. Es común que pensemos en Sócrates como un viejito pacífico y frágil, filosofando por los rincones y haciendo preguntas raras a la gente. Y eso último es verdad, pero Sócrates no era para nada débil. Sirvió varias veces en el ejército de Atenas, incluso participó en la guerra del Peloponeso, entre atenienses y espartanos. ¡Esto es Esparta! ¿Esa es tu tesis? Sí, supongo. Pues esta es mi antítesis. ¡Y esta es mi síntesis! ¡Ah! Desde joven, Sócrates mostró una mente aguda y buen sentido del humor. Se dice que si un pensamiento atrapaba su mente,
Podía quedarse de pie en silencio desde el alba hasta el anochecer. Pero estas conductas, más que segregarlo, lo hacían popular. Sócrates era bien conocido por toda la sociedad ateniense, que lo tenía por hombre muy sabio y rockstar. Tomen en cuenta que en esa época ser filósofo era muy glamuroso, y Sócrates no era cualquiera, era el filósofo rompecorazones. Al parecer, media Atenas quería tener la consideración de Sócrates, especialmente los jóvenes, que gustaban de oírlo reflexionar, de su actitud ácida e irreverente, y que irremediablemente terminaban prendados de él. ¡Oh, Sócrates! Y a Sócrates a su vez le gustaban los mancebos, así que supongo podemos agregarlo a la lista. Aunque con sus reservas, claro, porque bueno, era griego. Sócrates levantaba tantas pasiones que incluso tenemos registro de una escenita de celos en uno de los diálogos más famosos, el banquete. En el banquete, Sócrates y sus amigos se reúnen en una fiesta y beben con moderación porque estaban muy crudos de la fiesta del día anterior. Fiesta post-cruda griega clásica, o algo así. Ahí, por petición de Fedro, uno de los asistentes, los invitados empiezan a elogiar al amor. Cada uno da su visión del dios y del sentimiento, y al final Sócrates les dice a todos que están mal. Porque eso es lo que Sócrates hacía. Pero entonces a la fiesta llega Alcíbiades, un antiguo amante de Sócrates, bien borracho, y cuando ve al filósofo junto a Agatón, el anfitrión de la fiesta y según esto el más guapo de todos, entra en un arranque de celos. Entre tú y yo, Sócrates, no hay reconciliación. Eres un sátiro que encanta con sus palabras. Pero si creen que ama, están equivocados. No los ama a ustedes tampoco. Solo descubrirán que Sócrates, el objeto amado, se convierte en el amante y les trae dolor y sufrimiento. ¡Sócrates! ¡Te amo! ¿Por qué? Es como el equivalente griego a las llamadas a la novia en estado de ebriedad. ¿Y qué dijo Sócrates al respecto? Tranquilos, chicos. Hay Sócrates para todos. Sí, era medio cretino. Y si tantos amaban a Sócrates, ¿por qué lo condenaron a morir? Bueno, porque si unos lo amaban, otros no lo podían ni ver, especialmente la gente poderosa de Atenas, y es que el filósofo tenía una costumbre. Trolear a todos como si no hubiera un mañana. Y para ello utilizaba la herramienta más poderosa jamás creada para estos fines. ¡Mayéutica! Básicamente la mayéutica consiste en hacer un sinfín de preguntas lógicas sobre un asunto en particular, con la intención de que todas las contradicciones caigan y que la persona que es cuestionada pueda encontrar eventualmente la verdad. Suena muy noble, pero créanme, no es tan divertido para el que es cuestionado, especialmente cuando Sócrates se burla de ti en el proceso. Sabio Eutifrón, enséñale a este pobre viejo ignorante y dime, ¿qué es la santidad? Lo santo es lo que aman los dioses. Suena bien, pero entonces, ¿todos los dioses aman lo mismo? Si lo que un dios odia no puede ser santo, ¿qué pasa si otro dios lo ama? ¿Y la cosa que se ama porque es santa o es santa porque la amamos? En ese caso, ¿no sería la santidad una condición del amor y no un ser en sí mismo? Porque si eso dices, Eutifrón, eres un reverendo idiota. Así que inténtalo otra vez. Luego, es que ya me tengo que ir. Sí, eso. Y así era con todos todo el tiempo. En serio, revisen los diálogos. Ese chiste fue bibliográficamente correcto. Los detractores de Sócrates, bastante molestos, lo acusaron y llevaron a juicio. La cosa no hubiera pasado a mayor si Sócrates hubiera dicho que lo sentía, aunque fuera un poquito. Pero oh no, la defensa del filósofo es legendaria, y fue algo más o menos así. Queridos atenienses del jurado, las acusaciones que me hacen son falsas, hechas por un estúpido, y ustedes son igualmente estúpidos por creerlas. Yo fui nombrado por el oráculo como el hombre más sabio, y no lo creo. Por eso busqué gente sabia, pero al cuestionarlo noté que todos eran unos idiotas. Así que no pueden culparme por eso. Además, sepan que si me van a condenar a muerte, el mayor daño se lo están haciendo a ustedes, porque se van a quedar sin mí para que les demuestre que son unos idiotas. ¿Cómo declaran a Sócrates? ¡Culpable y condenado a muerte! Esto no salió como esperaba. Sócrates fue condenado. Sus amigos trataron de ayudarlo a escapar, pero él se negó. Decía que no había por qué temer a la muerte, incluso defendía que podía ser una grata experiencia. Además, quería probar un punto, que las leyes debían ser obedecidas y respetadas incluso cuando estaban mal. Podríamos decir que aceptar la sentencia fue su máximo troleo. Sócrates bebió cicuta y murió con unos 70 años aproximadamente. Su legado de hombre sabio e ídolo juvenil perdura hasta nuestros días. Sócrates,
el máximo filósofo de la antigüedad occidental y un troll de primera clase. En serio, usen la mayéutica para trolear en internet, les aseguro que funciona. Pero úsenla con prudencia, nenes. ¡Oh, Sócrates! Con ese ejemplo entonces de la muerte de Sócrates es muy palpable, bueno, la diferencia entre la filosofía y la psicología. Si se fijan, bueno, a Sócrates lo declararon como una especie de paria social, o sea, como un rebelde, precisamente porque sus ideas no comulgaban con las del resto de la sociedad ateniense, que fue la que lo condenó. Cuando decimos el resto, bueno, es esta minoría que se veía precisamente amenazada por las ideas de Sócrates. Para ese momento, bueno, cuando nosotros hacemos un perfil psicológico sobre el personaje de lo que es Sócrates, bueno, encontramos a una persona tremendamente inteligente, pero no una persona loca como tal. Obviamente hay muchas personas que tienen problemas mentales y a la vez genialidad metida dentro de su cabeza, pero eso no quiere decir que sean o uno u otro. Todas las personas tenemos un poco de simbiosis entre uno de esos procesos mentales y el otro, ¿no? Por eso dicen que la delgada línea entre la locura y la genialidad, bueno, es precisamente muy estrecha. Con eso está aquí el video de hoy, entonces, bueno, para que pongan la definición y los objetos de estudio tanto de la psicología como de la filosofía.